Hombre, Padre de la gloria. Bendito Dios. Hermoso es el Señor. Vamos hoy a retomar eh, la parte del tema de la segunda parte del fruto del dominio propio que estuvimos compartiendo el miércoles pasado. Y vimos un repasito en cuanto al concepto. Y lo bueno es que lo pude subir al canal, así que si alguno no estuvo presente, puede estudiar la clase, la busca en el canal y va a la descripción. A veces yo, eh, como muchas personas que escuchan en el canal no conocen bien la clase y demás, pues tal vez no la puedan identificar por el tema. Siempre vaya a la descripción y en la descripción siempre va a encontrar el día de la clase y ahí usted se ubica para que pueda seguirla y no se pierda. Amén. Así yo puedo aprovechar también el tiempo porque solamente tenemos una hora para no tener mucho tiempo en repasar la clase. Así que con la ayuda del Señor, en la medida que siempre me sea posible, pues la subo al canal. Y así entonces usted la puede repasar aunque esté presencial, porque créame que siempre hay cositas que uno se queda en la meditación, algún punto que usted no pudo aclarar bien, pues usted simplemente repasa la clase y eso le va a ayudar mucho. Amén. Bueno, entonces, vamos hoy a la segunda parte. Y como hablábamos del fruto del dominio propio, ¿verdad? Esa capacidad de nosotros poder controlarnos. Y hablamos de la importancia, y esto desde un aspecto bíblico, ¿verdad? Porque como les decía en la otra clase, muchas personas buscan cómo manejar. Gracias, gloria a Dios. Ahí está la clasecita. Tenemos a Sarita ahí todo el tiempo. Gloria a Dios. A ver si me sale globito para Sarita. Ok. Muchos no saben cómo controlar sus emociones, sus pensamientos y pueden buscar diferentes métodos, ayudas para hacerlo, desde la medicación cuando se diagnostica un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Están los ansiolíticos y demás medicamentos y puede ser a través de la terapia, de la consejería, de la relajación, de la meditación, todas esas cosas, ¿verdad? Que desde el aspecto humanista están accesibles y más en este tiempo con tanto conocimiento. Pero para nosotros los creyentes, la primera fuente para nosotros siempre va a ser la palabra de Dios. De ahí partimos, ¿verdad? Es nuestra guía, es nuestro manual de instrucciones ante cada situación. Y en ella encontramos, como yo le decía, que lo primero que debemos trabajar es desde el punto espiritual para poder nosotros manejar todo lo que se levanta en nuestro interior, ¿ok? Y que esa capacidad no la poseemos, ¿verdad? Por nuestra naturaleza caída, inclinada a hacer siempre aquello que no nos conviene y que para eso entonces tenemos la ayuda de Dios por medio del poder de su Espíritu Santo, que nos ayuda entonces a controlarnos. Lo que quiere decir que es bien importante que usted como persona, si considera el cristianismo como su alternativa para superar esa situación de falta de dominio, control de pensamientos y de ansiedad y todo eso, pues si usted va a escoger el cristianismo como su opción, pues tenemos que tener claro, como yo subí en la última reflexión, que muchas personas quieren obtener del cristianismo lo que quieren, lo que les interesa. Y hoy vemos mucha información y usted lo que tiene que buscar es 3 pasos para que alcances esto. Haz esto y verás que te funciona. O sea, todo es como instantáneo para atrapar las masas. Pero esos son engaños. Desde la perspectiva bíblica, a nosotros lo primero que nos debe interesar, a nosotros lo primero que tenemos que enfocarnos es en nuestra condición pecaminosa. Resolver esa. Usted se puede morir mañana,
y no haber sanado, no haber sido restaurado en la totalidad como quisiera. Pero usted tiene lo más importante y es la salvación de su alma. Y eso es lo más importante. De ahí parte todo lo demás. Entonces, como yo explicaba, muchas personas lo que les interesa es que Dios les resuelva esto, que Dios le ayude aquí, que Dios le ayude allá, pero no les interesa conocer a Jesús, entender a qué vino Cristo a este mundo, no les interesa entender su condición pecaminosa y eso no va a funcionar. En el cristianismo eso no funciona así. Eso no es como que un paquete y de ahí usted coge lo que le interesa y rechaza a Jesús. Y eso es lo que vemos hoy muchas veces. Las personas no quieren buscar de Dios, pero quieren que Dios les resuelva el problema. ¿Me explico? Y como explicaba, el reino de Dios no funciona así. Dios tiene un proceso, tiene unas leyes, tiene unos estatutos y usted entra por ahí o se pierde la bendición. Así de sencillo es eso. Amén. Entonces, cuando hablamos de que yo no tengo control de mis pensamientos, que yo no tengo control de mis emociones, estamos hablando entonces de un proceso que dentro de esa bendición de la salvación de Cristo, que es una salvación integral, como lo explica la TCB, ¿verdad? Que el doctor Yatensi le explica muy bonita, que es una salvación integral. Cuando hablamos de una salvación integral, nos referimos que desde la condición de que nuestra alma estaba destinada, ¿verdad?, a la muerte eterna y Jesús nos acercó al Padre, nos resolvió esa situación donde estábamos determinados desde la condición, por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cristo resolvió eso, tomó nuestro lugar en la cruz y nos acercó al Padre. Eso es lo más importante. Pero eso no se queda ahí. Y ahí entonces es que también profundizamos un poco más acerca de lo que consiste esa salvación, ese mensaje que no es tan solo de salvación de vida eterna de nuestra alma, sino que es un mensaje que transforma. Y al ser un mensaje que transforma, pues obviamente desde nuestra condición pecadora que vivíamos lejos de Dios y transforma nuestra relación con Dios, también impacta eh, todo el aspecto almático, que es pensamiento, emociones, sentimientos, todo eso que por causa de la vida que llevamos separados de Dios y por nuestra condición adámica, está como todo en un descontrol. Y a veces no podemos controlar nuestra mente, no podemos controlar nuestras emociones. Ahí es donde están las crisis de nervios, ahí están todos los diagnósticos de trastornos de personalidad, los trastornos de ánimo, trastornos de ansiedad. Todo eso no es otra cosa que ese proceso que se va a ir transformando en la medida en que permanecemos en esa relación con Jesús. Como dice la Escritura, el que está en Cristo es una nueva persona y lo que él era queda atrás y lo va a ir haciendo nuevo que en un proceso, yo quiero que entendamos, en un proceso, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero hay que marcar el paso. ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, cuando habla del fruto del dominio propio, tenemos que tener algo muy presente, que muchos de los que llevan años conmigo ya lo conocen, pero como hay vidas nuevas, vamos a repasar. Para yo poder avanzar en mi proceso, yo tengo que conocerme. Y como dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, yo tengo un alma, yo tengo un espíritu, yo tengo ¿qué? Un cuerpo. O sea, ¿de qué yo estoy compuesto? ¿De qué yo estoy hecho? Tengo un espíritu, tengo un alma y tengo un cuerpo. ¿Y qué comprende cada uno? Mi espíritu, que al venir el Espíritu Santo es vivificado, es fortalecido, vivificado. Mi alma, cuando yo no vivía en esta relación con Dios y no me había relacionado con Dios, quien gobernaba mi vida era la parte almática, un ser viviente almático, donde yo vivía conforme a lo que yo quería, conforme a lo que yo pensaba, conforme a todo yo y yo, porque yo me gobernaba. Quiero que vayamos por ahí, antes de entrar a la palabra de hoy. ¿Ok? Y eso alcanzaba mi cuerpo.
Pero mi espíritu estaba en ese estado latente, pero cuando viene el Espíritu Santo, al yo reconocer a Jesucristo como mi Salvador, dice la palabra que somos sellados con el Espíritu Santo, mi espíritu es vivificado. Y ahora el Espíritu Santo que vivifica mi espíritu me va a ayudar a que toda esa parte almática mía, que es, acuérdese, mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, todo lo que comprende, porque todo eso toma lugar en el alma. Ahora ella va a ir alineándose ya no a lo que ella estaba acostumbrada, sino a lo que el Espíritu Santo me va a ir guiando, porque Él es ahora mi maestro, Él es ahora mi consolador, Él es ahora mi guía. Y antes yo me gobernaba yo pensaba yo deseaba yo hacía todo yo. Y ahora el Espíritu Santo me va a ir guiando y junto con la palabra me va a ir enseñando cómo yo voy a ir dominando, controlando. Y así es como se va gestando en nuestro ser el fruto del dominio propio. ¿Lo entendimos? Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, pues bueno, usted buscará otros métodos y el enemigo es experto en buscarnos muchas alternativas fuera de Dios. Y pensemos bien esto, lo más importante desde la perspectiva bíblica es tu salvación. Luego hablamos de todo el proceso de sanidad. ¿Me entendiste? Porque volvemos, y quiero aclarar bien esto, muchas personas y aún mucho pueblo de Dios, lo único que les interesa es el conocimiento, es cómo supero esto, pero su relación con Dios, su condición espiritual no les importa. Y créame, amado, de ahí nace todo. Amén. Entonces, ¿cómo ahora yo tengo el Espíritu Santo? Él me va a guiar, Él me va a enseñar. ¿Cómo me va a enseñar? A través de la palabra. No vamos a esperar sueños, ni visiones, ni revelaciones, ni la palabra es la profecía que tenemos revelada. Yo oro y el Espíritu de Dios me guiará a aquella palabra que yo necesito conocer y entender de acuerdo a mi condición. Pero si usted no lee la Biblia, ¿cómo le va a enseñar? Aquí no hay nada mágico. Aquí hay un proceso dinámico y participativo continuo en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando yo comienzo en este camino de fe y yo elijo, escuche bien, el cristianismo. Usted puede elegir lo que usted quiera, el hinduismo, el budismo. Yo le estoy enseñando desde una perspectiva bíblica. ¿Ok? Y si este es el camino que usted quiere, pues hay que seguir como Dios dice. No lo puedo mezclar con Nueva Era. No lo puedo mezclar con el yoga. No, la Biblia es una. Para que le funcione. Entonces, yo comienzo y Él quiere establecer el fruto del espíritu, del dominio propio en mí. Entonces, vamos a lo que es práctico. Y lo práctico es cómo es, pues lo primero que yo tengo es que entender que yo tengo un alma y que antes, cuando yo no tenía conocimiento ni buscaba de Dios, mi alma me gobernaba a mí. Ahora el Espíritu Santo me va a ceñir con su poder y su ayuda y su conocimiento para que yo sea ahora guiada no por mis pensamientos ni mis deseos, sino guiada por Él, porque Él sabe qué es lo que me conviene. ¿Me entendió? A mí lo que me toca ahora, que en mi parte almática, que tiene el alma, dirigir mi alma, mi voluntad hacia aquello que Él me muestra. Aquí hay un proceso muy importante. Tiene que haber una participación activa de tu parte y de la mía para que ese fruto se establezca. Es verdad que el fruto viene del Espíritu Santo, pero se va a ir estableciendo en mí en la medida
que yo practique, que yo ejecute y que yo haga morir mis deseos. Y ahí es donde muchos de nosotros fallamos. Pues como un fruto del Espíritu Santo, pues como dicen por ahí, pues Él lo va a hacer. ¿Por qué entonces que hay tanto creyente que no tiene dominio propio? Si es un fruto del Espíritu Santo y no creyentes recién nacidos, no, de 10, 20, 30 años, y todavía lo gobierna sus emociones, sus pensamientos, porque hay una parte que nos toca. Y este conocimiento es bien importante dentro del tema del dominio propio. ¿Por qué no venzo? ¿Por qué no puedo dominar mi mente? ¿Por qué no puedo dominar mis emociones, mis deseos? Vamos a la palabra para que arroje un poquito más de luz. Voy a utilizar la TSB. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo de cubrir, bueno, pero este tema para mí es medular, así que vamos a cogerlo sin prisa. Romanos 8. El título del capítulo dice, la santificación por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo en mí. El proceso de transformación del Espíritu Santo en mí. ¿Cómo es que el Espíritu Santo gesta esa nueva persona en Cristo? Amén. Entonces, voy a bajar aquí al versículo 5. Dice, bueno, para que me explique, me entiendan bien, vamos a leerlo desde el 1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de él, la ley del pecado porque por medio de él, la ley del Espíritu que da vida plena, mal que eso, nos liberó de la ley del pecado y de la muerte, que no es otra cosa, lo que estamos hablando de esta naturaleza adámica que no quiere hacer lo que debe hacer, conforme a la palabra. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. O sea que por encima de todos los estatutos que estaban en la ley de Moisés, nadie pudo cumplirla porque por causa de la condición adámica, de nuestra naturaleza pecaminosa. Por mejor intención, no había quien pudiera cumplir con ella en la totalidad. Por eso Dios se entregó a sí mismo a través de su Hijo. Mire qué cosa más hermosa. Dios se entregó a sí mismo a través de su Hijo, que vino en una condición humana, semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado por medio de la humanidad de Cristo. Dios derrotó el pecado, que no es otra cosa que esa inclinación que tenemos siempre al mal, para que la justicia exigida por la ley se cumpliera en nosotros. ¿Qué era lo que decía la ley? La paga del pecado era ¿qué? Muerte. Que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, Pablo empieza a explicar un poquito más en detalle. Dice, los que viven guiados por la carne. Esos éramos nosotros sin Cristo. O lo que dice la palabra, el hombre natural. El hombre natural que no tiene a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, pero también Pablo habla del creyente carnal, que no es otra cosa que aquel que vive conforme a sus deseos. Se mantiene una condición almática. Es como si, pues yo acepté a Cristo, yo tengo el Espíritu Santo, yo conozco la palabra, pero sigo haciendo lo que me da la gana.
Si eso es así, pues él lo llama un cristiano carnal, que no se sujeta a la enseñanza de Dios ni a la guianza del Espíritu Santo y por lo tanto no ve un cambio en esos aspectos en su vida. Porque aquí sabe que hay una decisión. ¿Cómo Dios trata con este tipo de personas? Que todos estamos ahí. Bueno, pues si persistimos en seguir haciendo las cosas a nuestra manera, al que tiene por hijo, ¿qué hace? Lo corrige, te da un aloncito de oreja y te dice, mira mi amor, por ahí no es. Eso no fue lo que yo te dije. Y usted se hace, como dicen por ahí, el loquito y lo ignora. Pues dice que después que lo corrige, si usted no reacciona, es como cuando usted le dice al nene, quédate quieto. Como tú sigas, te va a venir. ¿Verdad que hacemos eso? ¿Mm? Amenacita, quédate quieto, no vuelvas. Y el nene sigue, lelo, 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 lelo. Y sigue otra vez. Así somos con el Señor. No hagas eso, no hagas eso. Y tú sabes que lo estás haciendo mal y sigues para adelante. Pero estás clarito que estás mal. Y el Señor sigue hablándote por la palabra, el Espíritu. Entonces oras y no fluye, porque es que eso va a ser así. Pues Dios va a tener que tomar cartas en el asunto. Y ahí es donde vienen los azotes, hermano, y duelen, ¿sabes? Ahí es donde viene un duro trato, porque Dios nos ama. Y nos va a tener que ajustar, como dice por ahí, en la cintura, porque si no, no. Y ahí es donde lamentablemente no tendríamos que llegar ahí, pero como no obedecemos, Dios tiene que tomar cartas del asunto. Así que muchas situaciones no las buscamos nosotros solitos, ¿sabes? Podríamos evitarla si fuéramos, ¿qué? Obedientes. Y todos, aquí nadie puede decir, ay no, yo no, pastora, yo soy, olvídese. Dios habla y yo obedezco. Ay, hermano, todos estamos en este cuerpo que, amén, que Cristo nos rescató. Pero hasta que no muramos y resucitemos y tengamos que un nuevo cuerpo, aquí tenemos que seguir batallando. Aquellos que realmente queremos que vivir conforme a lo que Dios le agrada. Si usted no tiene ninguna batalla, pues a la verdad que chequeese, ¿sabe? Porque esta hay que estar con ella en continua batalla. Dice, ¿cómo es una persona que es guiada por la carne, que no tiene dominio propio, que ese fruto no está establecido? Fijan la mente en los deseos de la carne. Fíjese que se centra en el tema de la mente, porque de ahí sale todo. En los deseos de la carne. Y si quiere un detallito de lo que son los deseos de la carne, pues después se da un paseíto por Colosenses, el capítulo 3. Todo lo que es deseo de la carne. Piense en todo eso. En cambio, los que viven guiados por el Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Porque los que dejan que la carne controle su manera de pensar. ¿Qué se refiere aquí? Carne que controle su manera de pensar. Cuando hablamos de carne, no perdamos la perspectiva de lo que habla el mismo libro de Romanos, el primer Adán. ¿Me entiende? Por el pecado, o sea, esa inclinación que nosotros tenemos pecaminosa está ahí. Cristo venció la muerte y el poder del pecado. Y eso ya se estableció en el mundo espiritual. Ahora nosotros tenemos que hacerlo realidad en la medida que obedezcamos la guianza del Espíritu Santo.
Si nosotros no obedecemos, eso no se hace realidad vivencial, experiencial, real en nuestra vida. Dice, los que dejan que la carne, en otras palabras, que su naturaleza pecaminosa, que la vieja persona, sus malos hábitos, su manera de pensar antes de Cristo, sus deseos, sus estilos de vida, sus malos hábitos, todo lo que usted era antes, usted permite que eso controle todavía su manera de pensar. ¿Cómo usted vivía antes sin Cristo? ¿Qué cosas dominaban su manera de pensar? Siéntese. Y esto no se va a alcanzar de la noche a la mañana. Es más, nos morimos y no lo alcanzamos esa perfección, ¿sabe? Vamos a ir todo el tiempo que con ese deseo cada día de parecernos más a Cristo. Pero la palabra nos invita a que avancemos en este proceso, para que podamos ser luz, para que podamos ser testigos, para que podamos provocar hambre en otras personas y deseen aquello que tenemos en Cristo. ¿Me entendió? Aparte de que podamos disfrutar de esa nueva vida en Cristo, porque no la disfrutamos precisamente porque todavía dejamos, permitimos, nos deleitamos en aquello que Dios no aprueba, que es nuestra pasada manera de vivir. Entonces el Espíritu Santo, cuando entra a mi vida, inmediatamente Él va a comenzar su trabajo de santificación en mí. Y como Él empieza en mí, no va a empezar en ti. A mí me mostrará unas cosas, a ti te mostrará otras y me va a llevar a ese paso. Y en la medida que yo lo obedezca, yo voy a seguir siendo transformada y mi mente va a cambiar. Pero si Él me muestra, y usted sabe lo que el Espíritu le muestra, usted sabe lo que el Espíritu les revela, ¿qué usted hace con eso? Si el Señor te dice, mira mi amor, ya sea a través de un consejo pastoral, ya sea a través de un estudio bíblico, ya sea a través de una clase como esta tan bella que Dios ha provisto. Si Dios te dice, mira mi amor, esto no lo sigas haciendo. ¿Por qué tú lo sigues haciendo? Porque estás permitiendo que eso te siga controlando. Entonces, ¿cómo se va a establecer ese fruto del Espíritu Santo, del dominio propio, si tú persistes en seguir haciendo lo que tú quieres? ¿Cómo tú vas a ejercer ese dominio propio? Tienes que ejercerlo. Tienes que ejercer control sobre esto y no permitir que eso te venza. Y no podemos decir, es que yo no puedo. ¿Cómo que no puedes si ahora tienes el poder del Espíritu Santo? Mejor, ¿por qué no decimos, es que a mí me encanta? Es que a mí esto me gusta. Es que yo no quiero perder esto. Pero hay un problema porque los tibios Dios no los resiste. Si este es el camino que yo escogí, es a la manera de Dios y punto. Y vamos a hablar, ¿verdad? Muchas veces no ejercemos ese sometimiento y ese control porque no queremos, punto. Porque nos gusta todavía eso que hacemos, aunque sabemos que está mal. Hay una ganancia, cualquier cosa, una ganancia emocional, que yo les he hablado a ustedes mucho sobre las ganancias emocionales. ¿Me entiende? ¿Qué hay por debajo? Que eso solo tú lo sabes, que no te conviene hacer lo que Dios te dice porque pierdes esto o aquello.
Mire, a veces boberías, cosas tan sencillas como estén siempre gozosos en el Señor. Ay, no, porque es que yo quiero que me cojan pena. Tonterías como esas parecen. ¿Me entiende? Y nunca queremos decir que estamos bien o que estemos bien porque yo quiero que se preocupen por mí. Eso son ganancias emocionales. Esta carne es bien tramposa, hermano. Con lo que estamos ahí no es cualquier cosa. Dicen, porque los que dejan, permiten que eso los siga dominando. Mire lo que dice. Terminarán en muerte. Pero los que dejan que el Espíritu obre en su manera de pensar, viven una santificación que resulta en vida plena y paz. Qué tremendo, hermano. Y aquí cuando vemos la muerte desde la perspectiva espiritual, sí, usted no puede experimentar esa nueva vida en Cristo plena y de paz. ¿Por qué? Porque usted quiere seguir viviendo conforme a sus pensamientos, a sus deseos. Después ya va a entender por qué usted padece de insomnio, porque usted está, como dicen por ahí, es un saco de nervios, es un saco de ansiedad, lleno de temores, de inseguridades, porque no obedece la guianza del Espíritu Santo que te muestra en la palabra cómo puedes dejar atrás todo eso en el nombre de Jesús. Que nos puede visitar a todos en cualquier momento y eso será, pero eso viene y yo ejerzo mi dominio propio sobre eso. Y al yo ejercer mi dominio propio sobre eso, estoy haciéndolo con la ayuda del Espíritu Santo. Y en aquello que yo no puedo, yo le pido a Dios que me ayude. Y ya saben cuál es mi ejemplo clásico que me encanta. Jesucristo, nuestro Maestro, en Getsemaní. Hermano, ¿cuántas veces usted va a Getsemaní cuando usted ve que usted no puede con eso? ¿Mm? Se los he enseñado por años. Cuando Jesús se encontró con esa batalla, no se resignó. No dijo que esto está fuerte. Esto no hay quien pueda con esto. Es que no me entiende. No. ¿Qué usted hace ante esas situaciones que usted no puede? Acuérdese que yo hago muchas preguntas así reflexivas para que usted después las trabaje en oración. Eso que te está acabando a ti en tu vida, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Estás permitiendo que te sigas controlando? Bueno, pues si permites que te sigas controlando, ¿cómo tú quieres ver resultados? ¿Cómo tú quieres ver cambio? No, jamás va a haber cambio. ¿Y sabes qué? Sí, te mueres salvo. Sí, porque la salvación es por gracia. Pero no disfrutaste la vida plena en Cristo aquí. Ay, pastora, pero es que eso no existe. ¿Cómo que no existe? No hay cosa más hermosa que uno poder ver ese antes y ese después en todos aquellos aspectos de tu vida que tú no vencías y que ahora puedes vencer en el poderoso nombre de Jesús. Eso es vida abundante. Ver que aquello que te acababa, que te quitaba la paz, que te daba insomnio, que te llevaba a una depresión, que te llevaba a un ataque de nervio, que eso ya no te alcance. Eso es vida plena y paz. Ver que tu mente está totalmente en paz,
quieta, así como un mar, mire, en el atardecer que parece una tablita, quieto. No hay oleajes en tu mente. Y tú te puedes acordar cómo antes esa mente no descansaba. Eso es vida plena. Cómo poderte acostar y por encima de todas las situaciones que puedas tener, tú puedes dormir. Eso es vida plena. Y eso Cristo pagó un precio para que lo podamos disfrutar. Y qué fácil lo despreciamos, hermano. Lo tenemos tan en poco. Es totalmente diferente, hermano. Usted buscarse y no encontrar ya esa persona depresiva, ansiosa, insegura, temerosa. Y usted descubrir que desapareció. Eso es vida plena. Eso es hermoso. Y eso le va a dar más deseo a usted de seguir obedeciendo y confiando en la guianza del Espíritu, porque usted sabe que esto funciona. La mayoría de los que se van a buscar fuera es porque no obedecen el consejo. Teniendo el mejor libro para cada situación. ¿Qué tú permites a conciencia que te controle hoy? En tu mente. Acuérdate que aquí dice tu mente. ¿Qué controla tu mente hoy? ¿Qué pensamientos controlan tu mente? ¿Mm? ¿Qué viene a tu mente continuo? ¿De qué huyes? Eso va a alcanzar tu cuerpo. Dije al principio que la palabra nos enseña que tenemos un espíritu, ¿verdad? Tenemos un alma y un cuerpo. Enfermamos nuestro cuerpo, lo debilitamos, porque como luchamos tanto y tanto y nos resistimos tanto y tanto al consejo del espíritu y buscamos la manera de huir, después alcanzamos nuestro cuerpo. No descansamos. No nos alimentamos bien. Porque el cuerpo siempre va a ser alcanzado cuando nuestro espíritu no está bien y obviamente nuestras emociones. Pero dice aquí que el que vive en el espíritu, que no es otra cosa, los que dejan, permiten que el Espíritu Santo obre en su manera de pensar, que cambie tu manera de ver las cosas, de percibirlas. Esos son los que disfrutan verdaderamente la vida plena y la paz. ¿Cuánto yo permito que el Espíritu Santo obre en mí? ¿Hasta dónde yo le permito? Fíjese que dice, si Cristo está en ustedes, lo pone condicionado. En el versículo 10, si Cristo verdaderamente está en ti, a pesar de que nuestro cuerpo tiene
limitaciones por causa del pecado, ¿verdad? De esa inclinación pecaminosa, el Espíritu que está en ustedes le da esa vida plena a causa de la justicia, les ayuda en su debilidad. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. ¿Y por qué Pablo puede decir eso con tanta certeza? Bueno, no olvidemos el conflicto que él vivió, que relata en el capítulo 7. Él dice, la santificación se da en un conflicto constante con el pecado. Y si usted no trabaja ese conflicto, y si usted no lo enfrenta, y si usted no lo supera, el proceso de santificación se detiene. Pablo vivió ese proceso y descubrió que él en su fuerza no podía. No podía. Decía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. No tenía dominio propio. No podía ejecutar ni hacer lo que era correcto. Y por más que lo intentaba en su fuerza, fracasaba. ¿Cuántas veces has fracasado en eso? Sigue fracasando. Lo has intentado. Has hecho un plan. Y se lo voy a hacer de esta manera. De esta que es la que me va a funcionar. Lo voy a hacer por aquí. Lo voy a hacer por allá. ¿Mm? Y Pablo dice, es que no hay manera. Vivo en ese constante conflicto con mi inclinación pecaminosa. Sé lo que debo hacer, pero termino haciendo otra cosa. ¿Qué cosas tú sabes que debes hacer y terminas haciendo otra cosa? Él descubrió algo. Yo tengo una naturaleza, vamos a decirlo así, que no me ayuda. No me ayuda mi naturaleza. Pero eso no se quedó ahí y dijo, bueno, como yo soy así y yo tengo esa naturaleza, pues yo vivo así. No, no. Él se dio cuenta, comprendió en ese proceso de crecimiento espiritual que tenía. Y dice, descubrí algo en mí que lo debo tener presente, no lo debo ignorar. Tengo una naturaleza pecaminosa que no me ayuda. Porque en lo íntimo de mi ser, yo quiero hacer lo que es correcto. Escúcheme bien, hermano, algo bien importante. No es que usted sea hipócrita. No, eso. Es que usted tiene que entender algo que vamos a ver ya más al final si me da tiempo. Usted tiene que entender que usted tiene una naturaleza que no le va a ayudar a vivir y hacer lo que debe de hacer. ¿Me entendió? Eso tiene que reconocerlo, porque si usted no lo reconoce, usted la ignora y lo va a vencer. Entonces, cuando yo esté en una situación de conflicto como la que tuvo Pablo, que usted termina haciendo algo que no es lo que debe de hacer, inmediatamente usted tiene que detenerse y decir, espérate, necesito detenerme, reconocer que con esto yo no puedo. Y entrar en la oración y pedirle a que al Señor que por medio del poder del Espíritu Santo le ayude a redirigir su voluntad. Y es así como usted permite que el Espíritu Santo obre en esa área de su vida. Y Él va a obrar y le va a dar fuerza. Por ejemplo, si usted tiene miedo en un área
en el aspecto emocional, por ejemplo, o si es de pecado, cualquier cosa. Vamos a ver, por ejemplo, algo pecaminoso que usted guarde rencor, usted no quiere perdonar. Es que, pastora, es que decirlo es una cosa, con la boca es un mame, pero es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Usted tiene que entenderme. Esto no tiene perdón de Dios. Y sigue por ahí. Está la carne en todo su debut hablando. ¿Verdad que sí? Y usted podrá tener 20,000 razones y buenos argumentos. Yo los he tenido muy buenos para no obedecer y quedarme ahí. Pero la palabra me manda a perdonar. Ahí no hay opción. Si quiero, si no quiero. Y esa está, cuando usted lee el Padre Nuestro, ¿verdad? Nos invita. Yo no quiero. No quiero. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que usted dice, esta está fuerte. Es que esta está fuerte. Y cada vez que usted se acuerda de lo que le hicieron, usted se encrespa y dice no, y no, y no. En ese momento, usted va a tener que tomar una decisión. Si no, le va a llegar aquí lo que dice, terminará en muerte espiritual. Porque todo ese odio, todo ese rencor, lo va a enfermar. Sí, puede que se muera antes. Sí, que usted permita que el cuerpo se enferme. Muerte espiritual, porque en la medida en que yo me resisto a obedecer a Dios, mi proceso espiritual no avanza. ¿Y qué yo puedo hacer ahí? Bueno, ¿qué dice Pablo? Gracias a Dios que me ayuda por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Y gracias al Espíritu Santo que nos asiste. No hay excusa. No hay excusa. Porque es una decisión mía. Lo que significa que yo debo concluir que el problema está en mí. Pablo dijo, tengo un conflicto. Y descubrí que el problema es mío. El problema no está afuera, el problema está en mí. Deje de estar buscando culpables. No, pastora, lo que pasa es que yo tuve un padre que usted no sabe lo que me hizo. Por eso yo soy así. Y ahí nos enganchamos en una muleta. Sí, hay un pasado que nos marca. Bueno, pero ¿cómo le puedo decir? Eso no es determinante en tu vida, a menos que tú lo permitas. Porque te vas a buscar 5 personas que han vivido lo mismo que tú y vamos a ver si se engancharon en lo mismo para justificar su condición hoy. Ellos tomaron otra decisión. Eso a mí no me va a alcanzar. Mire, podemos coger un hogar donde hay 9 hijos, 10 hijos, qué sé yo, ya no hay tanto, pero nosotros que representamos esa generación. Y puede que en ese hogar el padre sea alcohólico. Y unos decidieron seguir ese camino y otros dijeron, no, yo no quiero saber de eso. O sea, tu pasado no determina tu presente. Eso lo determinas tú con la ayuda del Señor. Lo que pasa es que hay ganancias y conviene. Eso es así. Por eso, desde la perspectiva bíblica, el humanismo no funciona. Porque la psicología, cuando empezamos, y vuelvo y le digo, y usted sabe que yo me encanta el tema de la traumatología a nivel emocional y todo eso, pero tenemos que cuidarnos. Yo trabajo un poquito el pasado para entenderte a ti en el presente, pero es para empujarte a que sigas hacia adelante, hacia tu futuro. No es que, no, es que pasa que mi papá aquí y allá, es que usted no sabe lo que me hicieron, lo que dejé pasar y qué sé yo, por eso yo soy así. No, tú eliges hoy lo que tú eres. Porque de chiquito tú no podías salir de ahí. El niño no se podía defender, no sabía lo que le estaba pasando y no tenía opción para dónde iba a ir.
Pero hoy, en adulto, yo decido si eso me sigue alcanzando. Yo decido si esa persona me sigue destruyendo. ¿Y sabe qué? Aun cuando esa persona esté ya muerta en esa tumba, lamentablemente muchos todavía siguen permitiendo que eso le siga alcanzando a ese personaje. Aunque ya no esté ni presente en su vida. Y eso lo decide usted, lo elige usted. Porque Cristo dice que en Cristo somos una nueva persona. Todo lo que quedó atrás y yo voy hacia adelante. Pero aquí hay que esforzarse, hermano. Aquí hay que entrar al proceso. Y yo tengo que empezar a controlar todos esos recuerdos, todos esos pensamientos, con la ayuda del Señor. Y obviamente, claro que sí, cada cual trae su historia de vida. Unos estamos más marcados que otros, sí, pero para Dios no hay nada imposible si usted se pone en las manos del Señor. Él es el alfarero, Él es experto en transformar nuestras vidas, pero nosotros decidimos. Y vamos a permitir si el Espíritu Santo va a seguir obrando en mí. Y esto es para valientes, para valientes. El reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Aquí no está hablando de salvación, créame, porque la salvación es por gracia. Pero el reino de Dios, que se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan, está hablando ya de esa transformación, esa nueva persona, esa nueva oportunidad de cambio. Y solo los valientes arrebatan ese reino, esa nueva oportunidad de cambio en mí. Y hay que ser valiente, porque va a haber que enfrentar muchas cosas. Va a haber que dejar muchas. Y ahí es donde lamentablemente muchos prefieren quedarse en el valle de la humillación, ahí tendido. Pero la voluntad de Dios es que pasemos al otro lado. Y escúcheme bien, también hay una responsabilidad como creyente, porque Dios nos ha llamado a ser testigos. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para ser testigos. Él hace la obra en nosotros, para que vayamos a otros y contamos cuán grandes cosas Dios ha hecho y llevemos esperanza a otros y decirle, yo estaba así, pero Cristo obró en mí. Y si obró en mí, puede obrar en ti. Y tú te conviertas en un instrumento de Dios para llevar esperanza a muchos. Dice Pablo, ya no estamos obligados a vivir según la carne, según nuestros deseos. Es que yo no puedo. En Cristo el poder del pecado ya no reina en nosotros. Si lo permitimos es porque desobedecemos. Dice aquí claramente, no estamos obligados a vivir así. Y si yo no estoy obligada a vivir así, ¿por qué sigo permitiendo que eso me siga dominando? Volvemos a lo mismo. Es una decisión. Es una decisión. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al temor, sino el espíritu que los adopta como hijos y nos permite clamar, Abba Padre. Tenemos un espíritu diferente, un espíritu de poder. Entonces, ya para finalizar, yo quiero invitarte a que en aquellas cosas que tú estás claro, las tienes más que claro, que dominan tu mente, que sabes hace rato qué tienes que hacer, pero sigues permitiendo que eso siga gobernando tu vida. Si tú quieres un cambio, tienes que hacer tu parte.
Si no, te vas a morir y jamás va a haber ese cambio, ¿sabes? Es más, yo te voy a invitar a ti y no voy a fallar. Eso que marcaste, ponle cuántos años llevas en eso. Y vas a descubrir cuántos años van. Pero si tú hoy haces lo que le dijo Jesús, vamos a verlo brevemente, pero ya en la próxima clase lo vemos más detenido. Lo que le dijo Jesús a los discípulos que estaban con él en Getsemaní. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Es cierto que el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero la carne es débil. Jesús, en su humanidad, conoció nuestra debilidad, no el pecado porque en él no hubo pecado, pero sí la debilidad. Y les dio un consejo. En otras palabras, en esta humanidad, Él nos entiende, pero no nos justifica y nos deja ahí. No, nos dio remedio para poder vencerla. Y este remedio es el que no aplicamos en nuestra vida. Por eso no vencemos. Vigilen. ¿Qué significa vigilar? Bueno, ya lo tendremos que dejar para la próxima clase, que son las 8. Vamos en la próxima clase. ¿Qué es eso de vigilar? Y créame, estos son los fundamentos, así como aprendemos fundamentos doctrinales de lo que es la fe por salvación, la salvación por gracia, lo que es el bautismo, lo que es el sacramento de la cena del Señor, lo que es el juicio final, todo eso. Estos fundamentos son medulares para experimentar esa transformación continua en nuestra vida. Lamentablemente, mucho pueblo de Dios se queda solamente en fundamentos doctrinales y no trasciende a este proceso de transformación. Bendito Dios. Así que ya para el próximo miércoles, Dios mediante, si estoy viva y no me he ido con Cristo, como dice Pablo, que sería mucho mejor. Pero como él dice, pero no sé qué escoger, porque de los dos estoy estrecho. Me encantaría irme con el Señor, pero sé que hay mucha necesidad en medio nuestro. Así que sigamos hasta que Dios diga. Entonces, hermano, vamos a ver el próximo miércoles. ¿Qué es eso de vigilar? Y el de orar. Amén. Mientras tanto, te dejo con tu listita. No te creas que yo tengo también la mía. Aquí todo el mundo tiene su proceso. Y imagínense, en mi caso yo llevaba como 2 meses batallando con área. Como 2. Aquí no hay de otra, aquí hay que meterse. Vámonos para el Getsemaní. Gracias al Señor que Dios en su misericordia me enseñó ese lugar. Y una vez yo lo descubrí, me ha ayudado a permanecer fiel y de pie desde que lo he conocido. Sin ese lugar yo no podía vencer. Y cuando yo siento que la carne me está venciendo, que no puedo con esto, es el momento de ir a Getsemaní. Hay unas que salgo más rápido, otras me toman más tiempo. Pero una cosa sí que puedo garantizar. Si llegas allí, Dios te va a recibir. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos. Qué hermosa es tu palabra, que nos instruye, que nos ayuda y nos ilumina. Ten misericordia de cada uno de nosotros, te necesitamos. Te suplicamos que nos ayudes. Oh Señor, Padre,
a seguir adelante, a que aquellas cosas de nuestra vieja criatura, nuestra vieja manera de ser, todavía persiste. Y estamos conscientes que hace tiempo tú estás invitándonos a dejarla atrás. Ayúdanos a que tomemos la decisión de decir basta ya. Y nos humillemos ante ti reconociendo que aunque es lo que anhelamos, no podemos. Pero como al que a ti viene, tú no lo echas fuera. Confiemos en que tú nos ayudarás a hacer morir aquel aspecto en nuestra vida que nos detiene en nuestro crecimiento espiritual. Y así podamos cada día disfrutar un poco más de la nueva vida en Cristo. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Que tu Santo Espíritu siga obrando en nosotros. En el bendito nombre de Jesús. Amén.